de las cosas, si hay un ejercicio que efectivamente le hace bien al cerebro, ese es el ejercicio físico, pues es un órgano que necesita mucho más oxígeno y energía para desarrollar de forma eficiente sus funciones. La actividad aeróbica, al aumentar la irrigación sanguínea de nuestro cerebro, aumenta la oxigenación y favorece la supervivencia de las neuronas. ¿Ya? Sigamos leyendo de forma estructural. ¿Ya? Las vitaminas, entonces, o las fórmulas mágicas, no existen, son como mitos. ¿Ya? La medicación solamente para las personas que tienen alguna dificultad. Lo más importante es la alimentación, dice acá. ¿Ya? Y ahora agregó otra cosa, agregó el ejercicio físico. Bien, dice, lo bien que le hace a este órgano la actividad física ha quedado patente en diversas investigaciones. Una de científicos de la Universidad de Indiana mostró que el ejercicio ayuda a sobrellevar mejor el estrés. ¿Ya? Sobrellevar mejor el estrés. Y aquí tenemos nuestro primer ejercicio, sobrellevar. Vamos a ver aquí, sobrellevar. Sobrellevar, fíjense. Dominar, pasar, tolerar, evitar o disimular. ¿Ya? Voy a anotar aquí la idea del contexto. ¿Ya? Vamos entonces a borrar acá. Esto era de la otra clase. ¿Ya? Entonces, voy a anotar el contexto. El ejercicio físico. Físico. ¿Ya? Ayuda a sobrellevar, sobrellevar el estrés. Ya. Muy bien. Este es nuestro contexto. ¿Cuál de las palabras de la propuesta de la alternativa me ayudan a buscar una que se adecue al contexto? Sobrellevar. ¿Ya? ¿La D? ¿Ya? Evitar. ¿Pero podemos evitar el estrés en la vida? Totalmente. No, el estrés no se evita. Siempre vamos a estar estresados. ¿Ya? ¿Ya? Mira, fíjate aquí, fíjense acá, que tenemos que saber el contexto, tenemos que saber qué es lo que es el estrés. ¿Ya? Antes de contestar, ¿qué es lo que es el estrés a todo esto? ¿Ah? ¿Ya? ¿Ya? ¿Bien? Ajá. ¿Ya? Muy bien. Ujú. Sí, sí. Sí. Ya. Excelente, excelente, excelente. Pero, por ejemplo, de lo que a usted le voy a preguntar, de lo que dijeron sus compañeras, ¿usted ve algo negativo en el estrés o algo positivo? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense, las dos compañeras entonces asociaban de forma negativa al estrés, sin decirlo. Su compañero lo acaba de inferir. ¿Ya? Pero el estrés no solamente eso. El estrés, por ejemplo, son cambios. ¿Mm? La vida está llena de cambios. ¿Ya? Lo importante ahí es, de alguna forma, adaptarse, porque el estrés también es bueno. Si no existiera el estrés, por ejemplo, ¿ya? No podríamos nosotros aprender cosas nuevas. Si no existiera el estrés, por ejemplo, no nos levantaríamos a hacer una rutina. ¿Ya? Pero fíjense, esa misma rutina que nos puede parecer muy pesada al inicio, ¿ya? Después nos podemos ir acostumbrando a hacerla más rutinaria, ¿ya? Y sobrellevarla de mejor forma. ¿Sí? Imagínense uno cuando empieza a hacer clases. Es terrible, dígame. Ujú, ujú. Sí, 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 sí. Se va disipando. ¿Mm? Muy bien. Ajá, ajá. Sí, sí, mira, te faltó una palabra.
Está ahí. Está ahí. ¿Ya? Sí, pero busca otra. No, no. No. Tranqui, 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 tranqui. Busca alguna que te sirva de acá. ¿Mm? Como que después de lo mismo, porque yo antes como que necesitaba mucho cuando tenía como un horario para ajá. Y ahora como que verdad, como que ya no me estreso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que haces con eso? Fíjate aquí en las palabras que te ofrece el ejercicio. Fíjense ahí. Dominar, dominar. ¿Ya? Dominar, puede ser. ¿Ya? ¿Sí? Han dominado la situación. ¿Ya? Pero una situación estresante siempre va a ser estresante nuevamente. Fíjense. ¿Ya? Disimular es como esconder. Tolerar. Muy bien. Ahí está. Es tolerar. Tolerar. Cuando uno aprende entonces a sobrellevar el estrés, es tolerarlo. ¿Ya? Tolerarlo. Por eso es importante que ustedes también hablen y se muestren y expongan, por ejemplo, en el colegio. ¿Saben ustedes qué es importante eso? Porque después los va a ayudar a tolerar esos niveles de frustración y esos niveles de estrés. Si yo hago las cosas antes, ¿ya? Me es mucho más fácil después. Eso es. ¿Ya? Sigamos. Sigamos. Dice. Bueno, reflexionemos sobre lo que aprendimos acá. Lo que aprendimos es que yo para poder reemplazar una palabra de vocabulario tengo que saber cuál es el contexto. El contexto era donde estaba situada la palabra y la palabra estaba situada en este contexto, hablando del estrés. ¿Mm? No es algo casual. Tengo que saber de qué es lo que está hablando. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Digamos, dice, en tanto, un estudio de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y publicado por la revista especializada Neurology, ha mostrado que los adultos mayores de 70 años, la actividad física ayuda a evitar que el cerebro se encoja o se atrofie. Una consecuencia de la vejez está vinculada a la pérdida de la memoria. ¿Ya? Una consecuencia del estrés, vinculada. ¿Ya? Perdón, déjame ver aquí, de la vejez decía, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a ver acá, vamos a escribir el contexto. Consecuencia de la vejez vinculada, vamos al contexto de nuevo, consecuencia de la vejez está vinculada a la pérdida de la memoria, a la pérdida de la memoria. Ya, aplíquelo de recién. ¿Mm? Vinculada. Ya. Consecuencia, fíjense, asocia consecuencia, vejez, pérdida. ¿Mm? Se adecuará, por ejemplo, la palabra habituada. Fíjense, la consecuencia de la vejez habituada a la pérdida de memoria. ¿Mm? Hábito. ¿Será esa la correcta o no? No, no. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? No, no, no. No se complique tanto. No se complique. Combinar algo es, por ejemplo, tomar, por ejemplo, un color, ¿cierto? Dos colores distintos y sale uno nuevo. Esa es una combinación. Pero acá no hay cosas distintas. Hay una consecución. Fíjate. Por eso la respuesta correcta es ligada. ¿Ya? Fíjate. Importante. ¿Cómo lo sé? Porque desarrollo el contexto. Pienso dónde está la palabra y digo cuál es la que se adecua mucho más. ¿Ya? Eso lo vamos a ir aprendiendo con el ejercicio. Con el ejercicio. Vamos acá. Otras conductas que cuidan el cerebro son tener un sueño reparador, así como procurarse momentos de entretención. ¿Ya? Hagamos memoria. Las pastillas no sirven. ¿Ya? Las fórmulas máquinas no sirven. Lo que sirve es el ejercicio. ¿Ya? Una vida saludable. ¿Ah? Obvio, porque usted también es un animal físico.
Hay que hacer ejercicio. Hay que tener fuerza. ¿Ah? La fortaleza muchas veces da esta actitud. ¿No? Hagan ejercicio. Importante. ¿Ya? Sin embargo, si hay algo que de verdad lo ayuda a crecer y a desarrollarse, estamos hablando del cerebro, esto es el aprendizaje. Cada vez que aprendemos algo nuevo, se establece una nueva conexión neuronal en nuestro cerebro. Y esto nos lleva a la conclusión, dice, de que el principal factor protector de nuestro cerebro es el aprendizaje continuo, afirma el académico e investigador. ¿Ah? Cuando terminemos, vamos a empezar a ordenar las cosas. ¿Ah? ¿Por qué le digo eso? Porque su atención se fue. ¿No? Ya no está aquí. Tiene que estar aquí para aprender. ¿Ya? Dice, este punto, el doctor Sergio Mora, que ha estudiado la relación de las neurociencias y la educación, se detiene para decir, comillas, el cerebro necesita que se estimule con actividades novedosas y que generen curiosidad y placer por aprender. Santiago Ramón y Cajal, dice, planteó hace más de un siglo, ¿ah?, que todo hombre que puede ser, si se lo promete, si se propone, escultor de su propio cerebro. Todo hombre y mujer. ¿No? Ahora, ¿quién puede inferir esto? ¿Por qué hace un siglo se decía solamente hombre? ¿Mm? Muy bien, muy bien, muy bien. Ojo con eso. ¿Ya? Ojo con eso. Pero acá en el contexto no quiere decir de que sean solamente los hombres, por eso digo hombre y mujer. ¿Ya? Escultores ustedes de su propio cerebro. Este órgano maravilloso puede cambiar el funcionamiento de estructuras dependiendo de lo que hagamos. Sintamos, percibamos, pensemos, imaginemos. Es terrible eso. Yo que me dediqué a esto, yo ya sé que mi cerebro está condicionado a esto. ¿Ya? Me gustaría aprender otras cosas, pero me cuesta también. ¿Ya? Piensen en cómo van construyendo todos los días su cerebro. Eso es importante. Todos los días, alimentándolo con nuevo aprendizaje. ¿Ya? Estresándolo también, porque el estrés también es bueno para aprender. ¿Ya? Veamos cuál podemos sacar. ¿Ya? Ya, veamos esto antes de terminar. Rapidito, chiquillos. Dice, ¿cuál es la idea principal del texto anterior? ¿Ya? Para evaluar la idea principal, tranqui. ¿Ya? Yo tengo que leer todo el texto. Ya leímos todo el texto. ¿Ya? Fijémonos en esto. Hagamos una síntesis de todo lo que leímos. Dice, los ejercicios para prolongar la utilidad del cerebro. ¿Ya? Pregunta al texto. ¿Hablaba específicamente de ejercicios, de cómo moverse? No, entonces esto no es. Muy bien. ¿Ya? B, los métodos para conseguir el aprendizaje continuo. ¿Hablaba, por ejemplo, de paso 1, paso 2, paso 3, paso 4? No, no hay métodos. De hecho, duda de los métodos. Acuérdense de eso, de las pastillas y todo eso. C, estrategias para cambiar la estructura del cerebro. No, tampoco. Técnicas para aumentar la inteligencia humana. Y E, las recomendaciones para desarrollar la capacidad del cerebro. La última. Muy bien. Ahí tenemos la finalidad, entonces, que decía la idea principal. Esa es la idea principal. ¿Bien? Veamos si podemos sacar otra más. A ver, sexto párrafo. No, esto no puede demorar mucho. Ya, ¿cuál es el propósito? Fíjate, idea principal y propósito. Idea principal, estructura, propósito, efecto. ¿Qué efectos quiere buscar este texto en usted? Veamos acá. Ya, esta es la 8. D. Informar a las personas que deseen fortalecer su intelecto mediante entrenamientos prolongados. ¿Hablaba de entrenamientos prolongados? No, de hecho los ponía en duda, ¿se acuerdan de eso? ¿Ya? B. Instruir a las personas sobre técnicas para evitar el deterioro cerebral, el que expresa la pérdida de memoria. ¿Ya? Tampoco. De hecho también los pone en duda. C. Proponer estudios realizados en diversas universidades acerca del desarrollo del cuidado y del cerebro. No, menciona las universidades, pero no las menciona así. Muy bien, excelente. Dice, aclarar mitos y creencias erradas acerca de lo que favorecería la capacidad cognitiva del cerebro y criticar el uso indiscriminado de medicamentos como medio para mejorar el funcionamiento del cerebro. ¿Ya? Aquí, espérense, voy a hacer otra pregunta. ¿Hablaba específicamente de medicamentos perjudiciales? ¿De nombres, por ejemplo? No.
Claro, que no lo recomendaba, solamente recomendado para personas que les hace falta algo. Claro, sí, pero esos son vitaminas, no son medicamentos. Bien, 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 pero por lo menos lo recordamos. ¿Ya? Entonces tenemos que el propósito comunicativo, el efecto que quiere causar en usted, es aclarar los mitos y creencias cerradas. ¿Cuáles son estos mitos y creencias? De que hay fórmulas mágicas, ¿ya? De que hay medicamentos, de que hay que ser rutinario. No, lo que hay que hacer es desafiarse y aprender. El aprendizaje está en ustedes, acuérdense de eso. ¿Ya? En ustedes. Por eso yo no puedo intervenir nada en cuanto ustedes aprendan. ¿Ya? El profesor no hace nada en realidad. El profesor lo que hace es proponer algunas actividades. Pero los objetivos de aprendizaje se llaman objetivos porque ustedes los tienen que cumplir, no yo. Son ustedes los que los tienen que cumplir. Por eso, activar su cabeza, estar presente, alimentarse bien. ¿Ah? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Muy bien. Por eso terminó. 9:40, ¿no? 10. ¿En serio? Ah, no me confundo. Es que ya entonces digamos. Puta, oh, había salido épica la salida. Qué carga eso. Ya, a partir de la expresión, el sexto párrafo se infiere. Vamos a hacer este que es más complejo. Sexto párrafo. Volvamos a la lectura. Sexto. Ya. Fíjense. ¿Qué es lo que hice recién? Voy a reflexionar sobre lo que acabo de hacer. Acabo de identificar la pregunta y tengo que ver el texto de manera estructural primero. Tengo que ver el sexto párrafo. Sexto párrafo. Veamos acá. Lo voy a borrar aquí para leerlo de nuevo. Dice, además recalca que para quienes realizan diariamente actividades demandantes de atención o memoria, no tiene sentido que hagan ejercicios extras. En cambio, a personas con actividades monótonas o rutinarias, sí se les recomienda realizar cosas diferentes y desafiantes. ¿Ya? Como aprender un nuevo idioma o un nuevo baile. Diferentes y desafiantes. Veamos entonces acá la pregunta. 6. ¿Ya? A partir de lo expresado se infiere, fíjense. Cuando está la actividad de inferencia, esto hay que reflexionarlo siempre, cuando ustedes encuentren inferencia, ¿ya? Lo más probable es que la información errónea sea la información textual. Fíjense, es como hacer como una vuelta de tuerca, es diferente. ¿Ya? Veamos acá. Dice, empecemos por debajo, dice, el aprendizaje de un idioma está reservado a personas monótonas. No, esta información, por ejemplo, es falsa e ilógica. ¿Ah? Dice D, el ejercicio mental provoca mejores efectos en personas activas. Tampoco. ¿Ya? Dice C, la eficacia de un ejercicio mental depende de la capacidad cognitiva. No, tampoco. ¿Ya? La rutina dificulta el aprendizaje de una nueva actividad y A, la variedad de actividades mentales desafiantes ayuda al cerebro. ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿Ah? ¿Cuál es? Rápido. La. ¿Ve? No hay dudas. ¿Ve? Si usted aprende método, si usted aprende a dialogar con el texto, no hay duda. Y le va a ir súper bien siempre. ¿Se dan cuenta que se vuelve más claro el ejercicio? Mucho más claro. Muchísimo más claro. Esto que parece como que el lenguaje es como arbitrario, sí, lo es arbitrario muchas veces. Pero hay una lógica detrás. La estructura que hay detrás. ¿Bien? ¿Qué más? A ver, vamos. Nos queda esta. Dice, ¿qué función cumple la mención de lo expresado por Santiago Ramón Cajal? Ya, Santiago Ramón Cajal, ya para el conocimiento de ustedes, fue un teórico, un médico español, ya de principios del siglo XX, que fue uno de los primeros que introdujo hacia la medicina las neurociencias. Pensar entonces en el cerebro y su funcionamiento. ¿Ya? Ese es Santiago Ramón y Cajal, muy importante, y creo que ganó el premio Nobel también. No me acuerdo. Ahí lo voy a buscar. ¿Ya? Pero lo menciona, ¿se acuerdan? Que uno es constructor entonces de su propio cerebro. Eso es lo que dice. Veamos acá. Pero acá dice cuál es la función. ¿Ya?
La función es la pregunta, el para qué lo menciona. ¿Para qué lo menciona? Veamos acá. Dice, reiterar la idea expresada por Sergio Mora respecto al valor de la actividad aeróbica del cerebro. ¿Ya? Fíjense, reiterar. ¿Ya? Confirmar el vínculo que establecen los doctores entrevistados entre la educación y la neurociencia. Pero fíjate, acá dicen los doctores entrevistados. O sea, Sergio Mora y Santiago Ramón y Cajal. Pero fíjense, tienen un siglo de diferencia. Es imposible que hayan sido los dos entrevistados. ¿Eh? Dice, rebatir la idea del efecto de la denominada gimnasia cerebral para mantener la mente activa. Reforzar la idea de que el cerebro se desarrolla y estimula con el aprendizaje. Ejemplificar los aspectos que explican la variabilidad de la actividad cerebral. Esto es muy complicado. No está en el texto. ¿Ya? Reiterar, rebatir, reforzar. ¿Ya? Creo que rebatir. ¿Ah? Ya, muy bien, muy bien. Rebatir es cuestionar. Pero si ustedes se fijan, ¿ya? El doctor Mora y el doctor Santiago Ramón están hablando de lo mismo. No están rebatiendo ideas distintas. Entonces, esto no es. ¿Ya? Tenemos entonces dos alternativas posibles. Tenemos la A y tenemos la D. ¿Mm? ¿Cuál será la correcta, pequeños? ¿Ya? Vamos al texto, volvamos al texto. Todavía nos queda un poquito de tiempo. Dice, en este punto, el doctor Sergio Mora, que ha estudiado la relación de las neurociencias y la educación, se tiene para decir, el cerebro necesita que se estimule con actividades novedosas, que generen curiosidad y placer por aprender. Santiago Ramón y Cajal planteó hace más de un siglo que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. ¿Ya? Usemos el subrayado. Ya, el cerebro necesita que se estimule con actividades novedosas. ¿Ya? Actividades novedosas y el ser humano entonces es escultor de su propio cerebro. Fíjense, son dos ideas. Dos ideas. Veamos cuál es la relación de esas dos ideas estructuralmente. ¿Será para reiterar o será para reforzar? Reforzar. La D, muy bien. Ahí está. Reforzar. Si fuera a reiterar, hubiera sido muy parecida a la argumentación. Si fuera a reiterar, por ejemplo, claro, no lo repite. Eso es lo que, ¿ya? Por ejemplo, acá dice actividades novedosas y aquí es cultor de tu propio cerebro. ¿Ya? Entonces, lo refuerza. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, en una argumentación, cuando uno alude a un personaje importante, lo refuerza. ¿Mm? Fíjense en todas las cosas que hay detrás en una lectura. ¿Ya? Por eso les digo, lo más importante no es la lectura en sí, lo más importante es lo que ustedes van desarrollando en la lectura. Y eso no es tan evidente. ¿Ya? Si yo pongo, por ejemplo, 2 y 2, ¿ya? 2 y 2, 2, 1, 2, 3, 4 unidades, ¿ya? Si yo las sumo, me da 4. Eso es evidente. Lo estoy viendo acá, las unidades. Pero en la lectura no. En la lectura son ustedes los que construyen la lectura, no yo. ¿No? Por eso algunas personas dicen, ah, las matemáticas son más fáciles porque son evidentes. Claro, porque están ahí. ¿No? Pero la lectura son ustedes, es su mundo interior el que va construyendo la lectura. Claro, la imaginación, las conclusiones, la inferencia, todo esto que nosotros vemos acá, todo esto que nosotros vemos acá, en los niveles de lectura, todas estas habilidades. Ya, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Ay, ay, ay. Tengo que aprenderme mejor el horario. Ya, chiquillos, nos vemos entonces. Chao, chao.